Mi nombre es Mayra González Carrasco y el día de hoy abordaremos el campo disciplinar de Ciencias Sociales con la disciplina de Historia del siglo XIX del componente formativo básico con el tema CS301, características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, correspondiente a la unidad de aprendizaje curricular 3. Para este video tenemos 3 objetivos claros. El primero es que conozcan el concepto de revolución industrial. El segundo es que identifiquen las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Y por último, demostrar la utilidad de este tema en su vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado qué es revolución industrial? Te sugiero que pauses este video y escribas a manera de lluvia de ideas todo lo que venga a tu mente al escuchar revolución industrial. Al finalizar este video, podrás verificar tus aciertos sobre el tema. Antes de comenzar con el tema, abordaremos un término a manera de recordar conocimientos previos. Dicho esto, debemos aclarar el término industrialización. Este consiste en la elaboración de productos en grandes cantidades mediante la utilización de máquinas movidas por fuentes de energía. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. La revolución industrial es uno de los grandes avances en la historia de la humanidad, pues en ella cambió la economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Aún sigue habiendo discusión entre historiadores y economistas sobre las fechas de los grandes cambios provocados por la revolución industrial, pero las fechas más aceptadas son las siguientes. La revolución industrial estuvo dividida en 2 etapas, la primera del año 1750 hasta 1840 y la segunda de 1880 hasta 1914. La segunda revolución industrial tuvo lugar entre 1880 y 1914, como mencionamos anteriormente, y se refiere a un salto cualitativo del orden industrial posibilitado por el conocimiento científico. Este salto aceleró la concentración industrial, por un lado, y modificó el modelo económico, por el otro. Conozcamos algunas de las características más importantes de este proceso histórico. 1. Fruto de alianza entre conocimiento científico e innovación tecnológica. La segunda revolución industrial surgió gracias a la combinación de conocimiento científico con la innovación tecnológica. Gracias a esta alianza entre conocimiento científico e innovación tecnológica fue posible el desarrollo de la industria química, así como el desarrollo de las comunicaciones en todos sus aspectos. 2. Aparición de nuevas energías. La segunda revolución industrial fue posible gracias al descubrimiento de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Esto permitió el desarrollo de los motores de combustión interna, que poco a poco sustituyeron a la máquina de vapor. 3. Descubrimiento de nuevos materiales o de nuevos usos de los mismos. De la mano de estos descubrimientos se pudieron aprovechar materiales conocidos para nuevos usos y se crearon nuevos materiales en la industria. Por ejemplo, el cobre pasaría de ser material fundamental en la conducción de la electricidad
Asimismo, se crearon materiales como el acero, el aluminio, el níquel y el zinc. 4. Desarrollo de la industria química. La industria química aparece como un nuevo sector que colabora en la reconfiguración de la economía y la sociedad. El país abanderado de este proceso fue Alemania. Aparecieron nuevos medicamentos, por ejemplo, la aspirina, el plástico, el caucho, los tintes, los fertilizantes y pesticidas industriales, los explosivos y las fibras artificiales. Junto a ellos se mejoraron toda clase de productos que ya existían, como el papel y el vidrio. 5. Desarrollo de nuevas tecnologías e invenciones. Aparecieron inventos que transformaron el mundo para siempre. Entre los principales inventos podemos mencionar el teléfono, telégrafo, automóvil con motor de combustión interna, avión, fonógrafo, cinematógrafo, electrodomésticos como la aspiradora, cocina de gas, etc. 6. Automatización de maquinaria. Uno de los cambios más significativos ligados al desarrollo de nuevas tecnologías fue la automatización de la maquinaria, que permitió la sustitución de mano de obra en muchos ámbitos del trabajo industrial. 7. Aparición del taylorismo u organización científica del trabajo. A principios del siglo XX, el ingeniero industrial y economista Frederick Taylor, de nacionalidad estadounidense, desarrolló el método de organización científica del trabajo o gestión científica del trabajo, conocido como Taylorismo. Este método pretendía potenciar la eficiencia del modelo industrial, normando las acciones de la mano de obra con maquinaria y las herramientas. Implicó la división del trabajo, la subdivisión de las tareas, la reducción de movimientos innecesarios por parte de los obreros, el cronometraje de las operaciones y la retribución del trabajo según la productividad. 8. Sustitución del gran capitalista por accionistas. La figura individual del gran capitalista, muy propia de la primera revolución industrial, pronto se vio minimizada y apareció un nuevo actor, esta vez colectivo, el accionista. 9. Concentración industrial. A pesar de que crecía la producción industrial y el comercio en general, las industrias no se multiplicaron, sino que se concentraron a un nivel de mayor productividad. Si las fábricas anteriores tenían 40 o 50 empleados en una nave de trabajo, las nuevas fábricas lograban reunir miles de ellos. Muchas empresas pequeñas fueron absorbidas por las más grandes. 10. Surgimiento de nuevas potencias mundiales. Con los nuevos cambios, los países que lideraban la primera revolución industrial pasaron a la retaguardia. Así, países como Estados Unidos y Alemania se pusieron al frente de Inglaterra y Francia y se perfilaron como las nuevas potencias económicas del siglo. Consecuencias de la segunda revolución industrial. La industria progresó, la producción se hizo en serie, los precios de los productos bajaron, aumentó el consumismo. Se formaron dos clases sociales: burguesía, compuesta por los dueños de fábricas y grandes comerciantes, y los proletariados, compuesta por obreros. Los proletariados formaron organizaciones llamadas sindicatos para defender sus derechos. Hubo desempleo porque con las máquinas no eran necesarios tantos trabajadores, y aumentó la delincuencia. Utilidad en mi vida cotidiana. Imagínense por un momento que no tienen electricidad.
que deben fabricar su propia ropa o cultivar sus alimentos. Antes de que se produjera la industrialización, la vida cotidiana de la mayoría de las personas era así y producían en sus hogares gran parte de lo que necesitaban. De esta manera, sabemos que la revolución industrial forma parte de nuestras actividades diarias. Esta definió el sistema económico que nos rige actualmente. Nos permite conocer las innovaciones tecnológicas de las que actualmente gozamos y generalmente amplía nuestros conocimientos. En conclusión, podemos decir que la revolución industrial fue un proceso de transformación tecnológica que impulsó el tránsito de una economía rural a una economía urbana, basada en una producción industrial. El fundamento de esta revolución fue la introducción de la máquina en el proceso productivo. Ahora que tienes toda la información, regresa a la actividad inicial y verifica la información que escribiste en la lluvia de ideas con la que se ha mostrado en el video. Espero hayas tenido muchos aciertos. Gracias por tu atención.